La arquitectura de memoria distribuida, recuerden, es aquella en la que cada CPU, cada núcleo, ¿cierto? Procesador, ya vamos a ver la diferencia, pues tiene su propia memoria, ¿cierto? Y pues yo puedo lanzar aquí unos procesos y esos procesos pues van a comunicarse entre sí pues a través de una red de interconexión, ¿sí? Pero fíjense que la idea es que esta infraestructura es separada, o sea, básicamente estaríamos hablando acá a ver, estaríamos hablando de de una máquina, por ejemplo, en este caso, otra máquina en este caso, otra máquina, o sea, esto puede ser una tarjeta o un computador en general, y pues digamos que vamos a correr aquí unos programas, unos procesos, y esos procesos se van a comunicar entre sí a través de esta red. Bueno, dijimos que esta red pues podía ser una cosa muy sofisticada, por eso hablábamos de unas redes tipo de última tecnología, ¿no? Con nombres como estos, como InfiniBand, Mightynet, entre otras. Hablamos de este señor Fugaku con sus 7 millones, más o menos 630.000, sí, casi 7 millones y medio de núcleos, ¿sí? De cores que están ahí para trabajar. Quiere decir que pueden correr 7.630.848 procesos de forma paralela, ¿sí? Esa era la idea. Bueno, luego pues le expliqué algo del Summit, Taihu Light, y el Tiañe, y los grid, que pues son un grupo pues un conjunto de red, de clúster, ¿sí? Básicamente es eso lo que sucede para poder hacer tareas comunes. Bien, entonces habíamos quedado aquí en lo que era entonces las arquitecturas de memoria compartida. ¿Qué es una arquitectura de memoria compartida? Pues es aquella en donde yo tengo unos núcleos, ¿sí? Y esos núcleos pueden tener su propio espacio de memoria, como vemos acá, pero esos núcleos van a estar metidos todos en una misma tarjeta o en un mismo chip, ¿sí? Bueno, en general en una misma tarjeta, o sea, no necesariamente en un mismo chip. Una misma tarjeta que pueda ser parte de un mismo dispositivo. Entonces, por eso aquí hablamos de un device, ¿sí? Pero en esencia es eso, digamos que esto está todo junto, no está separado, o sea, tienen un sistema externo, un sistema operativo en común. Fíjense que se van a comunicar es a través de una memoria, o sea, si yo tengo acá un proceso corriendo, pues se va a poder comunicar con otro proceso pues a través de esta memoria global. ¿Mm? Es decir, que yo puedo declarar unas variables como globales, presuntamente, y yo podría comunicar, pues, esos procesos entre sí, ¿sí? Fíjense la gran diferencia, o sea, ya no voy a usar una red de comunicaciones, una red de datos, sino voy a usar es una memoria. Y como ustedes sabrán, los esquemas de memoria compartida son los más rápidos que pueden haber. O sea, ustedes quieren comunicar dos programas o dos hilos de forma rápida, pues usan una memoria compartida. Es la forma más rápida de compartir, de pasar datos de un lado a otro. Bien, el ejemplo más claro de esto, pues son las CPUs modernas, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo de lo que tenemos algo parecido hoy en día. Fíjense que pues estos famosos Ryzen de AMD, que ya están por ahí hace algún tiempo, en este caso pues en el 3990X, que es de esta referencia a los Threadripper. En este caso, pues bueno, aquí en la derecha, pues bueno, muestran aquí una arquitectura donde pues hay un conjunto, esto es una tarjeta, un chip, perdón, esto es un chip, esto es otro chip, y pues digamos, estos procesos de fabricación lo que hacen es montar esto sobre una tarjeta. Entonces, digamos que esto es casi un PCB, ¿no? Un circuito impreso, pero pues digamos con unas condiciones muy especiales, muy importantes. Y lo que hacen es fabricar eso con una tecnología, en este caso de 7 nanómetros, o sea, está pues la cosa bien de última generación, esto es más o menos reciente. Cada uno de estos chips tienen más entre 6 y 8 núcleos, ponen acá. Luego pues metieron más, fíjense como en este caso, creo que aquí metieron más. Metieron 2, 4, 6, 8. Aquí hay 4, ¿no? En este dibujo. Pues de hecho tiene sentido que si hay aquí en cada uno de estos circuitos, en estos DAI que llaman, tenemos 8 núcleos, pues aquí no sería extrañar que aquí se tengan 64 núcleos, ¿no? Que es lo que se dice que se tiene acá. 64 núcleos con 128 hilos. Es tecnología de virtualización
con algo similar a lo que les comenté. ¿Por qué hacen esto? Digamos, estos son varios chips que se meten en un circuito, los montan acá. Mira, aquí se ve la tarjeta. Esto es un circuito impreso donde montan los chips y todo esto le ponen aquí este encapsulado, ¿no? Esto lo hacen porque es mucho más factible, más viable fabricar varios pequeños y no uno solo muy grande. Cuando fabrican un solo muy grande, ocurren muchos errores. En la fabricación de circuitos integrados siempre hay errores y tienen que descartar algunos die que llaman ellos, que se llaman como al pedacito, no es el circuito integrado como tal, es el pedazo de silicio que cumplía con esa función, o sea, sin empaquetar. Y digamos que entre más pequeño el die, pues obviamente que cuando ocurran errores se van a descartar menos cantidad. Si ustedes tienen una oblea y fabrican 4, pues hay unos errores a lo largo de la oblea, es posible que los 4 salgan dañados. Entonces, por eso es que hacen esto, digamos, hacen estas trampitas. Pero no son trampas, son técnicas de fabricación sencillamente. Bien, entonces esto da una idea de lo que tenemos hoy en día, o sea, una CPU, esto no se veía hace poco, o sea, CPU con 64 núcleos. 64 núcleos para correr 128 hilos. O sea, eso es una cosa bien, bien interesante, ¿sí? Y está desde el año pasado esto, ¿no? O sea, esto no es nada nuevo. Bien, eso es una CPU, las CPUs de Intel, por supuesto, los ARM tienen, pues ya tenemos circuitos integrados que tienen, pues, varios núcleos en su interior, ¿sí? Y también tenemos, por otra parte, las GPUs, ¿no? Las famosas unidades de procesamiento gráfico. Son arquitecturas que surgieron para hacer el procesamiento gráfico especializado. Esto viene de hace décadas, o sea, esto viene desde antes, me atrevería a decir casi que desde antes de que ustedes nacieran ya existían las primeras tarjetas gráficas. Se encuentra basado en el concepto de múltiples unidades de procesamiento. Bueno, pues también está basado en el concepto de que es posible paralelizar muchas tareas que tienen que ver con procesamiento gráfico, por ejemplo, tareas de cálculos físicos, renderizado, etcétera, ¿sí? Las comunicaciones entonces pues se van a hacer igual, al igual que en el caso de la CPU, pues a través de memorias compartidas. Aquí un ejemplo de lo que tenemos hoy en día, pues digamos de tarjetas más o menos recientes, más o menos. La 2080 ya no es tan reciente, pero igual sí es pues una tarjeta que está bastante bien para hacer pues, lo que necesitamos normalmente. O sea, esto es lo que se encuentra uno igual en el mercado. Familia GeForce de NVIDIA. Esto es una familia pues digamos como de consumo general, diría yo. Eh, Estamos hablando de una tarjeta, esto es una tarjeta, no sé en este momento en cuánto está, estará por el orden de los $1,500, $2,000, yo creo. Pues si ustedes tienen curiosidad, pues pueden mirarla ahí y verán, bueno, 4,300 núcleos más o menos, ¿no? La 2080 Ti. Eso nos da 11 teraflops en punto sencillo. En punto doble, pues tiene 367 gigaflops. Y tiene una arquitectura que le llamamos Turing, ¿sí? Hay una más reciente que es la familia GeForce, la 3 serie 3000, que tienen pues este número de núcleos. Hay unas más grandes como esta, como la B100, de la familia Volta. Esto es para juegos, esto es familia GeForce, esto es familia, si no estoy mal, la familia Tesla, ¿sí? Que son para cálculos científicos. Esta es la referencia, una Volta B100. Miren lo que es el número de núcleos. Hay unas más grandes todavía. Ya vamos a ver aquí, les voy a dar los datos de una. Eh, Esto ya es para cálculos científicos. Estas tarjetas no vienen para jugar, ¿no? O sea, esto sí ya es para aplicaciones específicas. Y AMD por su lado, pues tiene también sus tarjetas, estas famosas Instinct, que ya llevan pues un par de años tal vez en el mercado. 4096 Core. Incluso, pues sé que recientemente sacaron unas AMD, no las alcanzo a poner acá, pero sacaron unas que, pues, parece ser que lo que tienen de especial es el consumo que tienen, ¿no? O sea, yo no sé si los de Nvidia estarán muy asustados, pero por lo visto leí por ahí que tienen un consumo bestial. De hecho, muchas tarjetas de AMD han sido preferidas, algunas, por los minadores, por los mineros, porque, pues, digamos que si tienen un consumo menor, pues esas son las favoritas de ellos, porque pues el problema de la minería es el consumo de energía, ¿sí? Que pues, por cierto es una barbaridad o una ofensa para el planeta, digámoslo así, ¿sí?
Pero claro, si llegaran a tener algún dispositivo que tenga un consumo pues interesante, pues obviamente que eso cambia muchísimo el panorama. Bien, aquí tenemos, esto es algo sobre lo que es la familia Ampere, pues para que ustedes se hagan una idea. Cada uno de estos cuadritos verdes que ustedes ven acá que yo estoy redondeando, ¿sí? Cada uno de estos cuadritos verdes es un core, ¿sí? Es un núcleo que se encarga de hacer operaciones, pues dice aquí operaciones de punto entero, de operaciones enteras. Aquí tenemos unas FPUs que hacen operaciones de punto flotante, precisión, esto es precisión simple. Y aquí tenemos las unidades que se encargan, las FPUs que hacen los cálculos con precisión doble. Por eso es que son tan costosas estas tarjetas, digamos, porque pues un multiprocesador o un stream multiprocesor, que es esto que les estoy mostrando acá, esto es un multiprocesor, todo esto. Un multiprocesador tiene pues varias unidades de punto flotante de precisión doble. De hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. Tiene 32 unidades de punto flotante. De hecho, aquí lo ponemos 32. No me dan el dato acá, pero bueno, lo puedo hacer la cuenta aquí. Ustedes pueden contar cuántos bloquecitos de FP64 hay en esta, en este dibujo, ¿cierto? Entonces, el punto acá es que, bueno, primero tenemos muchas unidades de punto flotante, ¿cierto? Fabricar eso es costoso, ocupa espacio, es más difícil de fabricar. Precisión doble, precisión simple, tenemos el doble, o sea, serían, pues en este caso, 64 por stream multiprocesor, o sea, por KSM. Ya vamos a ver luego qué es eso. Estoy tratando de aterrizarles qué es todo eso. Y estos son los núcleos, ¿no? Estos son los núcleos, estaríamos hablando de 16 por 4, 64 núcleos. De hecho, ese sí debe estar acá. 64 CUDA cores por stream multiprocesor, ¿sí? O sea, entonces cada uno de estos es un procesadorcito. Esto es un procesadorcito, este es otro, este es otro, este es otro, y así sucesivamente. Adicionalmente dice que hay 4 núcleos tensoriales, que son estos, que se encargan de hacer operaciones tensoriales. ¿Cuáles son las operaciones tensoriales? Las que se hacen con tensores, que son pues unas matrices muy grandes, volúmenes prácticamente, pero estos cacharritos, estos core tensoriales son capaces de hacer una multiplicación matricial y una acumulación, pues casi que en un ciclo de reloj, más o menos, lo que yo tengo entendido. O sea, son pues, digamos, esto ya la cuarta generación, creo que de eso, o la segunda no estoy seguro. Por aquí me pareció ver esto. No, Third Generation Tensor Core, aquí está, ¿sí? La tercera generación de cores sensoriales. Bien, ¿alguien me puede dar un OK, por favor, para indicarme que sí estamos ahí? No estoy aquí hablando solo, por favor. Sí, aquí lo escucho, aquí lo escucho. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es un multiprocesador que tiene una tarjeta, por ejemplo, la GA100, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener ahí adentro? Pues miren lo que va a tener. Tiene más o menos 128 stream multiprocesor, o sea, 128 cajas de estas, ¿sí? Para un total de 8192 CUDA core, ¿sí? Fíjense la capacidad de cómputo de este animal. Estos son 11.5 teraflops en precisión doble y 23 teraflops en precisión sencilla, ¿sí? O sea, estos con IEEE 754. Ah, o sea, es un animal. Es una cosa muy grande, muy, muy grande y también muy, muy costosa, ¿sí? 48 gigas de memoria. O sea, hoy en día el que mejor tiene una GeForce tiene por ahí 8 o 12. Eso ya es bastante. Creo que hay unas con 16, pero 48 es una barbaridad. Y bueno, digamos que la idea es que nosotros podemos correr entonces CUDA sobre este dispositivo. Podemos correr CUDA prácticamente sobre cualquier tarjeta gráfica, como vamos a ver. O sea, no hay una restricción fuerte, fuerte al respecto. Entonces, digamos como para que ustedes lo tengan. Pueden tener la tarjeta más pequeña de 128 núcleos, que esa es una de las más pequeñas, yo creo, y se van a encontrar con estas capacidades. Vamos a ver luego con detalle cuando estemos viendo CUDA, pues un poco más sobre esto, o sea, sobre lo que hay por dentro. Vamos a entender un poquito más el concepto de la memoria global, memoria de registros, memoria compartida, bueno, jerarquías de hilos, todo esto, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar con un poquito más detalle. Bien,
Luego vamos a estudiar un poquito más esto. Y pues la mezcla de las dos son las famosas arquitecturas como, heterogéneas, ¿no? Pero pensemos en lo siguiente, como dice acá, ¿sí? Una arquitectura CPU-GPU, ¿sí? Resulta que ustedes tienen una GPU, supongamos yo voy y me compro una 2080, pues una 2080, tengo que enchufarla en algún lado, en el bus PCI de un computador, entonces yo no me puedo ir con una 2080 para mi casa y solita yo voy a ponerme a jugar con eso no. Pues necesito el computador pues tendrá una CPU, ¿cierto? Tendrá probablemente una memoria, ¿cierto? Acá tendremos un bus PCI Express y por acá enchufaremos mi GPU, ¿sí? Ahí yo la pongo. Pues digamos, de hecho, podemos buscar acá, pues, yo creo que para algunas personas puede ser más o menos evidente, pero tal vez para otras no. De hecho, he visto ingenieros que me preguntan, estudiantes de doctorado, alguna vez un estudiante de doctorado de otra universidad me preguntó, oye, ¿y cómo es eso la GPU? Yo, ¿cómo así? Entonces, digamos, no sé, con una GPU, vamos a ver si por acá hay un Nachito que nos pueda aterrizar un poquito más la vaina. A ver si hay alguna por acá. Mm, Bueno, por aquí tenemos unas board pero quiero ver una donde que tenga la GPU montada. Debe haber alguna por acá, ¿cierto? Bueno, aquí no. Miren esta barbaridad. Mm, mm, por acá, bueno, digamos, para no ver muy lejos. Aquí, esta es una 1080, ¿no? O sea, una de la familia 1000. Son muy buenas, es buenísima esta tarjeta. Y nada, pues aquí se ve cómo pues, esta tarjetica va montada. Aquí está el procesador en este caso. Por acá está la tarjeta, aquí está, esos son los slots PCI, y pues aquí se monta la tarjetica, ¿sí? A ver si por acá hay otra, bueno, aquí hay un ejemplo donde con dos tarjetas montadas, fíjense aquí, ¿sí? Dos tarjeticas montadas ahí. Bueno, se ve el chipset, ¿sí? Que es este chip, esto que les dibujé acá, este que está debajo de la CPU, es este pegote que está acá. ¿M? Aquí está la tarjeta puesta y pues bueno, ahí con la board pues con todos sus juguetes ahí puestos, ¿sí? Entonces, claro, el punto es que si uno se pone a mirar, pues uno se empieza a dar cuenta y dice, bueno, pues sí, o sea, esto es una arquitectura de memoria compartida, perdón, que no se ve más grande, pero a ver si se verá más grande acá. Esto es una arquitectura de memoria compartida, esto que tiene acá la persona en la mano, compartida. Esto aquí adentro, pues aquí está, esto aquí debajo de todo este metal está el procesador, ¿cierto? Y eso es una arquitectura de memoria compartida. O sea, este solito es memoria compartida, este solito es compartido, pero pues entre los dos van a tener que pasarse mensajes, o sea, va a tener que mandarse desde el sistema de la CPU tareas y código a la GPU. Código obviamente que entienda la GPU, ¿sí? No le va a pasar código CPU, no le pasa el código que entienda la GPU. Y para eso, pues va a tener que pasar su mensaje. Entonces, por eso, como hay un paso de mensajes y las memorias están separadas de ambos dispositivos, se dice que un sistema CPU-GPU, pues es un sistema heterogéneo, ¿sí? Por eso lo hablamos de esa forma. O sea que las plataformas heterogéneas son más comunes de las que nosotros imaginamos, son las que en realidad están por todo lado, ¿sí? Pero pues, digamos, cada dispositivo de estos, pues es un mundo aparte y pues es compartido o es distribuido, ¿sí? Aquí, pues, fíjense que esto es un híbrido ahí que hice yo en mi tesis doctoral hace muchos años. Esto es una FPGA. Ustedes ya seguramente han escuchado hablar. Una FPGA pues aquí teníamos dos procesadores PowerPC y teníamos 32 o 16, ya se me olvidó. eh, Microprocesadores específicos para hacer evolución genética y pues cada uno tenía eso ya metido. Entonces, por supuesto que esto aquí adentro pues era un sistema de arquitectura compartida,
¿cierto? Pero al estar todos juntos en red, fíjense que esta es la red en realidad, la roja, la que permite comunicarse entre ellos, es la arquitectura de memoria, esto ya lo vuelve pues una arquitectura heterogénea, ¿sí? Entonces, digamos, esto sí que es una cosa bien rara, pero pues estas cosas las hacen todos los días. ¿M? Bien, luego, bueno, tenemos la computación en la nube. En la nube podemos tener todo lo que nosotros hemos visto acá. O sea, desde el clúster o desde la CPU, la GPU y el clúster. O sea, ustedes pueden tener una máquina virtual en la nube, o sea, como infraestructura como servicio, ¿cierto? En la que ustedes tengan pues una CPU, una CPU con, no sé, 8 núcleos y una GPU de NVIDIA, supongamos, ¿sí? Y pueden tener varias de estas máquinas virtuales y pues eso ya los ponen ustedes en clúster, le instalan MPI, le hacen todo y pues eso ya es un clúster. O sea, entonces tienen allí una plataforma heterogénea en la nube, ¿sí? Básicamente. ¿M? Entonces, las aplicaciones se pueden ejecutar, digamos, en máquinas virtuales, son sistemas paralelos, ¿sí? Esto es lo que más se está usando, bueno, digamos, una esto ya no es que el futuro está en la nube ni nada, no, la nube ya es el futuro hace rato, ¿sí? Ejemplo de plataformas, tenemos Amazon, tenemos Google, tenemos Azure, que tengo que actualizar acá. Hay más, hay nubes como Oracle, hay nubes como IBM, hay nubes, ¿qué otras? Basta, claro, sí, claro, Colombia tiene ahí su servicio de nube, tienen un data center buenísimo en Cota, me decían por ahí. Am, bueno, entre otras, ¿no? O sea, aquí hasta las empresas más pequeñas han comprado un data center y van y montan allá su, su, su nube, ¿no? O sea, uno puede montar ahí un montón de herramientas de software que sirvan para administrar, pues, máquinas y pueden, pues, prestar todos estos servicios. Vamos a la programación. Todo eso que les acabo de explicar son las arquitecturas, ¿sí? Eh, Paralelas. Hablemos de ya hablamos de arquitecturas paralelas, perdón. O sea, ya introducción y arquitecturas paralelas. Hablemos de la programación. Es decir, aquí fíjense que nos concentramos todo en el hardware. Explicamos cómo está la memoria separada, que si era distribuida, compartida, clúster, no sé qué, pues las tarjetas CPU, GPU. Ahora hablemos un poquito de cómo se programan normalmente esas plataformas. Aquí he enunciado las plataformas más conocidas, o sea, yo no les voy a afirmar aquí que hemos visto todo porque pues, no es verdad. Vamos a ver las plataformas más conocidas que se tienen. Ya las hemos visto y vamos a ver las formas también más conocidas de hacer paralelismo. Vamos a ver los aspectos más comunes para hacer lo que nosotros denominamos también High Performance Computing, o sea, computación de alto rendimiento. Hay más formas de hacer paralelismo. Alguien viene aquí y me dice, venga, pero es que en Java se puede hacer paralelismo. De acuerdo, se puede hacer paralelismo, se pueden lanzar hilos en Java, pero Java no está orientado hacia lo que es el High Performance Computing, digámoslo así, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos vamos a concentrar mucho en lo que es C y lo que es C++, ¿sí? Eso normalmente. Si ustedes consideran, quieren ver otro, pues me lo dicen y lo vamos mirando. Hay gente que dice, no, pero es que a mí me gusta Go. Ah, pues miremoslo en Go. Pero pues tenemos que mirar que funcione que Go nos permita, tengamos wrappers, aunque sea para poder trabajar con tarjetas gráficas, con CUDA, con MPI, con OpenCL, digamos que mirar que la cosa pueda funcionar para eso, ¿vale? Bien, desde el punto de vista de software, digamos, bueno, ¿yo cómo puedo hacer paralelismo? Digamos, yo escribo un código y digamos, hay varias formas de hacerlo. Uno es el autoparalelismo. Y es que en esencia lo que sucede es que mi compilador, o sea, yo puedo coger un compilador acá, ¿sí? Le paso mi código y pues ese compilador me va a generar pues ya pues un código, un lenguaje de máquina optimizado e incluso que va a poder correr en paralelo. Es probable dependiendo del compilador que yo esté usando. O sea, no estoy diciendo que aquí con un simple GCC ya yo estoy haciendo paralelismo. No, ahí digamos hay varios niveles para poder activar eso. Intel, por ejemplo, nos ofrece algunas herramientas para nosotros hacer paralelismo. Y los mismos procesadores pueden hacer paralelismo. Simplemente yo le paso un código secuencial
Y el procesador, como tiene varios niveles de pipeline, es posible que el procesador se dé cuenta que, por ejemplo, una instrucción requiere del uso de la unidad de ejecución de números enteros y que la que sigue necesita de la unidad de ejecución para números de punto flotante, es decir, que va a usar dos unidades funcionales diferentes, o sea, la una usaría la ALU, ¿cierto? Y la otra usaría la FPU. Entonces, si el procesador se da cuenta que una instrucción se puede tirar para un lado y la otra para el otro, es probable que la ejecución de esas dos instrucciones sucedan en paralelo. Eso es autoparalelismo, o sea, aquí no hicimos nosotros un carajo, simplemente escribimos un código secuencial y el compilador o el procesador se encargaron de mirar en dónde se podía hacer paralelismo. Eso es un autoparalelismo, nosotros no hacemos absolutamente nada, ¿vale? Pero por otra parte, tenemos lo que nosotros llamamos pues la programación paralela, es decir, nosotros tenemos acá un código secuencial que seguramente nosotros estudiaremos, determinaremos que es posible paralelizarlo y de acuerdo a eso vamos a lanzar unas funciones o unas directivas para que el compilador nos ayude a que esto se paralelice, o sea, que se lance hacia varios núcleos de ejecución, ¿cierto? O sea, digamos, se lanzaría para un núcleo, para otro y así sucesivamente. Pero es el programador el responsable de identificar qué regiones de código se van a paralelizar, ¿cierto? Y pues para que, digamos, eso funcione como nosotros queramos. O sea, tenemos más control sobre el paralelismo. Claro, eso no quiere decir que el autoparalelismo que yo les menciono no se vaya a realizar al interior de cada núcleo. Eso sigue funcionando allí. Pero, digamos, hay un paralelismo de una granularidad un poco más hacia arriba, grano más grueso, en donde pues esto, digamos, nosotros como programadores tenemos control muy detallado sobre lo que queremos paralelizar y lo que no queremos paralelizar. Eso nos lleva entonces a mirar cuáles son los modelos de programación que existen para hacer paralelismo, ¿sí? Por un lado tenemos los hilos, que pues nosotros tuvimos que haber estudiado en sistemas operativos, donde lanzamos pues con la ayuda digamos, del POSIX o lo que entendíamos allí, porque pues el POSIX es la capa de software de más bajo nivel que ofrece el sistema operativo para gestionar unos hilos y otros servicios del sistema operativo. Pero en este caso pues veíamos cómo se hacía con los hilos. Recuerden ustedes esa librería, la famosa librería Pthread, ¿sí? Con la Pthread nosotros lanzábamos, pues creábamos unos hilos, Pthread Create, los sincronizábamos con Pthread Join, y bueno, poco más, y ya ahí lanzábamos un poco de hilos, y esos hilos veíamos también que se lanzaban, se podían ejecutar en núcleos al mismo tiempo, o sea, ya eso era programación paralela, o sea, pura y dura. Pero, pues, digamos que no es algo muy chévere, digamos que, claro, no siempre nosotros vamos a estar interesados en mandarnos a programar haciendo uso de POSIX o, digamos, de todo lo que nos ofrece del nivel más bajo del sistema operativo. Entonces, para eso, pues, han surgido herramientas como OpenMP, librerías como OpenMP. ¿Qué es OpenMP? Pues es una librería que me ayuda a poder lanzar unos hilos de forma más sencilla, o sea, casi que yo pongo aquí empiezo y aquí acabo mi región paralela. Por detrás se está usando POSIX o se está usando los pthreads, pero pues a mí no me interesa enterarme de eso, me interesa es esto. Vamos a ver eso, vamos a repasar rápidamente esto y luego saltamos inmediatamente a esto. Se van a enamorar de OpenMP, les va a encantar, eso es súper chévere, no hay que hacer casi nada, ¿sí? Casi que de memoria uno después puede lanzar hilos ahí. Funciona súper bien, o sea, es que es una cosa, digamos, si tiene aquí un runtime que funciona súper bien, está muy optimizado, muy apoyado sobre los fabricantes como Intel y AMD, estas librerías, entonces de ahí que eso funcione bastante bien. Luego, pero claro, esto estamos hablando de lanzar los hilos. Ya vamos a ver cuando lancemos procesos, pero ya vamos a mirar cuál es la diferencia entre un hilo y un proceso, ¿no? Para los procesos, para comunicar los procesos, recuerden que yo puedo tener acá una máquina, supongamos que esto es un computador, aquí otro computadorcito, chan, 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 y pues estos computadorcitos se comunican a través de los pthreads, ¿sí?
Ay, perdón, disculpe. Bueno, sí, se comunican a través de los... No, no, olvídalo, tengo aquí un lapsus. Se comunican a través de la memoria. Ay, perdón, a través de la red de interconexión. Ya, ahora sí. Entonces se van a comunicar a través de una red y esta red, pues bueno, aquí qué hay, pues aquí hay un poco de elementos de red, routers, no sé, pueden haber switches, ¿cierto? Eh, pueden haber, bueno, pues cables, tarjetas de red, todo esto. Desde el punto de vista de la programación del sistema operativo, vimos que nosotros usábamos para esto los famosos sockets. No sé si ustedes se acuerdan de los sockets, ¿sí? ¿Qué son los sockets? Pues son unas entidades del sistema operativo que yo creaba para poder hacer la comunicación basada en conexión o no en conexión, o sea, era TCP o UDP. Y con estos sockets yo podía comunicar dos procesos, o sea, un proceso aquí uno con un proceso aquí dos. Y bueno, nada, poco más. Todos éramos felices con esto. Pero claro, llegamos aquí a esta materia y nos cuentan que hay algunos clústeres que tienen pues 7 millones y medio de núcleos y que pueden correr 7 millones y medio de procesos al tiempo. Entonces, claro, pues uno piensa acá que esto es un proceso uno, proceso 2, un proceso 3, un proceso 7 millones y medio, ¿sí? Pues esto, pues sinceramente uno se va a enloquecer con esto. O sea, ya uno pierde como la noción de lo que, de lo que es una comunicación basada en sockets, o sea, se vuelve una tortura. Entonces, así como en el caso de los pthreads me ayudó OpenMP, para el caso de los sockets me va a ayudar MPI, ¿sí? Entonces llega MPI aquí al rescate. MPI dice, no se preocupen, usted olvídese, señorito, señorita, olvídese de los famosos sockets, yo me encargo de hacer todo. Usted solamente meta esta línea que con esta línea de código se va a comunicar con todo el resto de los procesos. Eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso nos da, claro, es una comunicación, no deja de ser basada en paso de mensajes, o sea, no, el programador igual tiene que estar preocupado por dónde envía, cuándo recibe, ¿sí? Todo este tipo de situación, pero digamos que sí me soluciona de antemano pues todo el problema de lo que es la comunicación basada en sockets, ¿no? Que eso es una tortura. Esto se pensó pues hace mucho tiempo, o sea, MPI viene de hace ya pues bastante, o sea, esto ya tiene unas décadas en las que está funcionando MPI, pues sigue funcionando y seguirá funcionando mientras existan los clústeres, punto, o sea, salvo que llegue alguien aquí y diga, no, esto es mejor, o sea, eso sigue todavía funcionando seguirá durante mucho tiempo, ¿sí? Bien, luego, pues bueno, tenemos acá digamos, las plataformas heterogéneas. Entonces, computación, hay que, digamos, se tendrá un modelo similar, un modelo que se adapte pues, a estas plataformas heterogéneas. Tendremos el modelo CUDA, que va a ser algo similar al de OpenCL, ¿sí? Este lo vamos nosotros a estudiar acá. OpenCL sí lo estudiamos a nivel de maestría. Los que quieran, pues, en la asignatura de maestría de sistemas distribuidos, pues allí se va a trabajar con OpenCL. Con OpenCL sí ya se pueden abrir ustedes a, a Intel, ¿cierto? Y AMD, entre otros fabricantes, ¿sí? Es un estándar, no es, OpenCL no es una librería específica, no es un estándar y cada fabricante desarrolla sus propias librerías que cumplan con ese estándar, con OpenCL. Ya vamos a ver un poquito más del tema y les voy a explicar por qué en maestría. Luego, bueno, tenemos sistemas híbridos, ¿no? O sea, el clúster, la tarjeta gráfica, bueno, cosas allí. Tenemos lo que se llaman los PGAs, ¿sí? Que son pues una tecnología bien interesante. Voy a intentar explicar aquí rápidamente qué es un PGA, ¿sí? Imagínense ustedes que yo podría tener, vamos a suponer acá, permítanme un segundo. A ver, un momentico, por favor. Necesito algo en que apoyar aquí esto. Aquí está. Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá, vamos a suponer estos noditos. Voy a tratar de ampliar acá un poquito la cosa, ¿sí? Entonces, yo tengo acá mi CPU y acá vamos a tener pues la memoria de esa CPU. Bueno, y la CPU se conecta a través de la red de interconexión,
con las demás CPUs, ¿sí? Con los demás núcleos, digámoslo así. Entonces, esta es una CPU, esta es memoria y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si pues un proceso que corre acá, porque acuérdense que lo que vamos a correr ahí son procesos. Vamos a suponer que aquí yo tengo un proceso 1. Bueno, el proceso en realidad está recién en la memoria. Aquí hay un proceso 2, aquí un proceso 3 y así sucesivamente. Si un proceso 1 le quiere mandar un mensaje a este proceso 2, pues dice, bueno, pues vamos a hacer ahí un send. Entonces, en alguna parte del código aparece un código que se encarga con MPI de enviarle un mensajito a este señor. Resulta que hay una alternativa con estos PGAs y es la siguiente. Ese se la inventó para un tipo todo piloso. Bueno, tampoco es tan rara. ¿Qué sucede? Resulta que podría yo tener acá una región de memoria a la que yo venga y escriba un mensaje acá, este proceso 1 y viene y escribe un mensaje. Y hay un programita ahí, digamos un proceso PGA, digámoslo así, ¿sí? Que se encarga de vigilar esa región de memoria. Cuando algún dato de esa región de memoria, vamos a replicar aquí esta región de memoria, ¿sí? Hay regiones de esa misma región de memoria se encuentra en otros lados. Cuando un proceso viene y pone acá un dato en esa región de memoria, el programita que vigila esa región de memoria se da cuenta que este proceso escribió acá ese dato e inmediatamente lo replica, o sea, él mismo se encarga de enviar el mensajito para que aparezca ese dato en los demás procesos. ¿Sí? Pero es que este proceso, vino aquí otro proceso, supongamos que vino aquí este proceso y escribió, el proceso 3 escribió este dato azul. Entonces, el programita que está corriendo acá se da cuenta y viene y replica, ¿sí? En los demás procesos ese dato. Es decir, que hay un programa que se encarga de vigilar una región de memoria para que los procesos lo único que tengan que hacer, el programador lo único que tenga que hacer es venir y escribir en la memoria. Es decir, como si fuera una arquitectura de memoria compartida. ¿Sí? O sea, pues yo voy y escribo allá. Y el programita dice, uy, escribió, entonces voy y se lo replico. Entonces, toda la tarea sucia de venir a replicar todos esos datos lo hace ese programita o esa librería PGA, ¿sí? Que es la que tenemos nosotros por acá. ¿Sí? Entonces, eso pues, digamos, es lo mismo, o sea, existe el paso de mensajes. Lo que pasa es que la tarea de, digamos, de transferir los datos de un lugar a otro, lo hace pues una librería, ¿sí? Y trata de hacerlo lo mejor que puede y optimizan eso. Y cada vez que un programador se sienta a hacer un programa paralelo, pues no tiene que escribir, pues digamos, todo lo que tiene que ver como, con la forma en que se van a comunicar los procesos, sino que se preocupa simplemente por poner un dato en memoria y los demás procesos van a ver ese dato en memoria, ¿sí? Hay una librería que se llamaba 0MQ, creo que sí se llamaba eso, inventada por un ruso, 0MQ. Me disculpan, 0 MQ, creo que era 0 MQ, me parece, pero digamos, que pues trabaja con esta tecnología. Alguna vez por ahí lo probé, pero pues digamos, no seguí trabajando mucho en el tema porque pues no suelo trabajar con sistemas distribuidos, más o menos, digamos, pues sí los he trabajado, pero no es como mucho lo que se hace en el día a día. Tenemos más accesos a las CPUs como tal nosotros acá, ¿sí? Entonces, esos son las famosas PGA. Bueno, luego tenemos también sistemas para programación distribuida, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como los grids. Para grids tenemos este famoso Globus Toolkit, que creo que esto migró. El famoso Corva antiquísimo, ¿sí? Y bueno, tenemos hoy en día otras alternativas como Hadoop, por ejemplo. Seguramente han escuchado ustedes hablar. Hay uno más chévere que se llama Spark, que pues ustedes podrán estar mirando a futuro, ¿vale? Esos son pues arquitecturas orientadas a lo que es em, digamos, los datos, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver aquí rápidamente también una, una diferencia entre lo que nosotros llamamos los silos y lo que nosotros llamamos los procesos. Hilos versus procesos. ¿Qué son los hilos y qué son los procesos? Entonces, recordemos que es un proceso. Tengo aquí un ejecutable en disco.
mediante ayuda del sistema operativo. El sistema operativo me ubica el código, el ejecutable, por acá en la memoria, ¿sí se acuerdan de eso? O sea, yo mando a ejecutar el archivo ese y queda acá, pues, un proceso armado, ¿sí? Y ese proceso armado tiene unas partes. Entonces, tiene aquí un segmento de datos, tiene un segmento de código y tiene un segmento de pila. ¿Sí o no? ¿Cómo sabe? Entonces, la cosa es tan definida que el procesador tiene acá un data segment, tiene un code segment y tiene un stack segment, que son los registros que le indican al procesador en dónde empieza cada uno de estos registros, de estos segmentos, perdón. Y aquí hay un bloque de control de proceso que almacena ahí pues cambios de contexto, el PID, archivos abiertos, otros recursos abiertos. Y por acá hay otros, por ejemplo, como el segmento para mantener los hilos, entre otros. Pero esto es un proceso, o sea, lo que ustedes ven acá es el proceso. Entonces el proceso, vamos a marcarlo acá, es desde acá, en memoria, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Ah, yo quiero poner al procesador a ejecutar este proceso. Pues le cargo esto, esta dirección, esta dirección, esta dirección en esos registros y él ya viene aquí y empieza a ejecutar lo que está ahí. Obviamente, pues teniendo en cuenta dónde quedó el instruction pointer que está acá, bueno, en fin, ¿sí? ¿Qué es? Eso es un proceso. O sea, un proceso es un programa en ejecución que tiene sus segmentos bien definidos en memoria. Punto. ¿Qué es un hilo? Quiero que quede eso clarísimo. Estos sistemas operativos. Un hilo es un pedacito de código que está por acá, puede ser, que yo le digo al sistema operativo, hey, me das un favor, bótele ese pedacito de código a este núcleo, bueno, no sé, a los núcleos que usted pueda, porque puedo lanzar tantos hilos como yo pueda ahí, y pues si él tiene 4 núcleos, pues le van a lanzar pues un código de estos a cada núcleo. Entonces aquí van a entrar estos pedacitos de código en ejecución, ¿sí? Seguramente ese código se va a copiar porque va a tener que entrar a la caché de cada núcleo, ¿sí? Y van a empezar estos señores aquí a ejecutarse. Empiezan a ejecutar el pedacito de código que yo le dije, no todo el proceso, solo el pedacito de código. Si alguien, claro, para que este pedacito de código se pueda ver desde acá, los núcleos del procesador, los registros que tiene adentro esos núcleos, tienen que cargar el data segment, el code segment y el stack segment. Todos tienen que cargar el mismo porque tienen que ver la misma región de código. O sea, tienen que ver, si ellos quieren ver esta región de código, este que está acá, pues tienen que poner este registro de segmento en la dirección que tiene el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad los hilos, digamos, son un pedacito de código que pertenecen a un proceso, un pedacito nomás, y que va a ser ejecutado múltiples veces por los núcleos. Pare de contar, eso es un hilo, ¿sí? Un pedacito de código. Un hilo no es, digamos, otro proceso, un hilo no es la competencia del proceso, no, son cosas totalmente diferentes. Los hilos son instancias pequeñas de una región de código definida por el programador o quien sea, ¿cierto? De un código que pertenece a un proceso, ¿sí? Pero yo instancio solamente un pedacito del código y lo mando a ejecutar varias veces. ¿Cómo se comunican los hilos? Pues fíjense que si pues todos los núcleos están viendo estos mismos segmentos, pues todos los hilos pueden venir y guardar aquí datos en el segmento de datos. Es decir, que se van a comunicar, un hilo puede venir aquí y poner un dato y otro hilo puede leerlo. O sea que los hilos se van a poder comunicar a través del segmento de datos o a través de variables. ¿Sí? Esos son los hilos. Ujú. Entonces, son unidades de procesamiento que comparten segmentos de memoria de datos, archivos abiertos y otros recursos. También le llaman procesos ligeros y en el caso del POSIX se arman con los bit-threads. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá? En una arquitectura, pregunto yo, en una arquitectura de memoria distribuida, ¿será que yo puedo lanzar hilos? ¿Solo hilos? ¿Ustedes qué opinan? Profe, qué pena, la memoria estuviera como lo de la GPU, sí. No, señor, No. distribuida como un clúster, Ah, ok. Pero como un entonces grid. cada computador sería como un hilo
separado en sí. Claro, los hilos estarían súper separados. Pero será que yo puedo correr en un hilo separadito? No, me toca lanzar un proceso en cada nodo, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Por qué? Sí, Porque es que cada nodo del clúster tiene su propio sistema operativo, tiene su propio, tendrá su propia memoria no volátil, tendrá su propia memoria RAM, sus procesadores allá. Y pues yo lanzo ahí un proceso para poder lanzar unos hilos, pero esos hilos no se van a poder comunicar con los otros hilos que están corriendo por ahí en otra máquina. No se puede. Entonces, el punto es, en un clúster, una arquitectura de memoria distribuida en general, a mí me toca lanzar son procesos, ¿sí? En una arquitectura de memoria distribuida, yo lanzo son procesos. Y en una arquitectura de memoria compartida, como todos los núcleos sí ven la misma memoria, ¿sí o no? Porque están compartiendo la memoria, entonces ahí sí puedo lanzar hilos. Ujú. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en MPI, si algún día ustedes manejan un grid, pues ustedes van a lanzar procesos. En MPI ustedes van a lanzar procesos. Con OpenMP, CUDA, OpenCL, ustedes la van a lanzar, ¿qué? Hilos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y de ahí, espero que entiendan la gran diferencia que hay entre procesos e hilos, ¿vale? Entonces, para lanzar los hilos, ya de forma más chévere, sin usar el POSIX, sin usar esos pthreads, vamos a usar una librería llamada OpenMP, que es un modelo basado en hilos. Son directivas que se le pasan a un compilador, y pues aquí un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con eso. Fíjense que tengo aquí un printf y pongo acá pragma omp parallel. Esto es un numeral pragma, es una directiva, es la forma que yo establezco una directiva en el estándar ANSI C. Y le digo OpenMP OMP parallel y se entiende que la línea que sigue, esta línea de acá, se van a lanzar, digamos, se van a lanzar en hilos. Si esto está configurado para que se lancen 8 hilos, pues porque el procesador, el sistema operativo está viendo 8 procesadores, es normalmente lo que sucede, pues se lanzan 8 hilos, o sea, hay 8 Hello World. Y ya, ¿sí? Eso es todo. Así más o menos, ese es el estilo de las cosas que vamos a hacer. El paso de mensajes, por su parte, pues es otra historia. El paso de mensajes, digamos, ya les he mencionado a ustedes. Bueno, perdón, aquí me olvidé mencionar que pues OpenMP la última versión es de noviembre de 2020, o sea, es una cosa súper vigente, ¿sí? Está funcionando, digamos, es lo que se usa muchísimo actualmente. OpenMPI, MPI es una librería, bueno, es un estándar, pero OpenMPI ya es la librería para poder hacer paso de mensajes en arquitecturas de memoria distribuida como un clúster. Allí yo les hablaba que un proceso, aquí vamos a correr procesos, no hilos, un proceso puede pasarle, por ejemplo, un dato a muchos procesos, varios datos a varios procesos, entonces hay unas operaciones como broadcast, scatter, send, receive, reduce, gather, entre otras, ¿sí? Son algunas de las que nosotros vamos a estudiar. La idea es simplificar las comunicaciones, ¿sí? Y el lanzamiento, la creación de los procesos en un clúster. Eso es lo que va a hacer MPI, ¿sí? Última versión, diciembre de 2020. O sea, esto sí sigue usando muchísimo OpenMPI. Es la versión, pues, libre, es una de las implementaciones gratuitas que tenemos de MPI, pues la podemos nosotros usar. CUDA, por su parte, es una plataforma de software que pues, me va a servir para el desarrollo de aplicaciones de propósito general sobre arquitecturas de GPU. ¿Qué quiere decir esto? Propósito general. Pues cualquier programa que yo quiera hacer. No necesariamente un programa gráfico, ¿sí? Sino que yo agarro un programa que calcula cualquier cosa, ¿sí? Pues digamos un algoritmo físico, un algoritmo de una simulación, no sé, para un mecánico, un civil o un ingeniero, cualquier cosa. Y eso, pues yo lo puedo correr sobre una tarjeta gráfica NVIDIA. CUDA es NVIDIA, ¿no? La marca NVIDIA. O sea, aquí podríamos usar toda la familia Fermi, podríamos usar toda la familia GeForce, ¿cierto? Cuadro, entre otras. Digamos aquí, pues, digamos casi cualquier tarjeta NVIDIA va a soportar CUDA que ustedes puedan tener por ahí. Empezamos por acá. Bueno, ¿por qué empezamos con NVIDIA? ¿Por qué? Pero es que yo no tengo tarjeta NVIDIA. No se preocupe. Disculpa, profe, disculpa, un compañero quiere hablar. Levantó la mano. Adelante.
Profe, qué pena la preguntita. Eh, ¿Para la parte de AM ellos no tienen algo parecido a CUDA o no, por el momento no? AMD, no, Sí, que yo sepa, ¿no? no tienen algo tan maduro como CUDA. Ellos se manejan ese OpenCL, que es lo que se ve, pues lo que yo les decía a ustedes que se ve en maestría. Ah, ok, Y aquí claro. viene lo que les iba a mencionar justamente. ¿Cuál es el asunto? O sea, digamos, a mí me gusta CUDA, ¿sí? Es una de las razones por las que las enseño. Pero la razón principal no es porque simplemente me guste, es porque CUDA está lo suficientemente maduro y es lo suficientemente relativamente sencillo para entender el paradigma mediante el cual se programa una tarjeta gráfica de estas. Es decir, eso empezó como hacia el año 2006-2007, CUDA, y ya está suficientemente maduro. OpenCL es mucho más parametrizable porque está hecho para muchos más fabricantes. O sea, esa cosa está pensada para que se pueda trabajar con tarjetas gráficas, CPUs, procesadores de DSP, de procesadores de Digital Signal Processing, entre otras. O sea, es que OpenCL está pensado, es un estándar, está pensado para que se pueda aplicar sobre cualquier cosa paralela. OpenCL entonces es muy parametrizable y en consecuencia pues es más complejo de entenderlo al principio. Por eso a mí me gusta que nosotros nos metamos con CUDA al principio. Ahora, entiendo que muchas personas no tienen tarjetas gráficas de NVIDIA. ¿Sí? Eso nos pasa muchísimos, nos pasa frecuentemente. Pero lo bueno es que nosotros tenemos herramientas en la nube para aprender CUDA, digamos, de forma gratuita. Colab es una herramienta que ustedes pueden estar mirando. Es una herramienta en la que nosotros podemos, de Google, donde nosotros podemos poner código, probarlo. Ellos nos prestan una máquina, es una máquina tipo contenedor, en donde nos dan unos recursos de memoria, disco y si se quiere nos ofrecen también una tarjeta gráfica gratuitamente. Tarjeta gráfica que va a correr de forma compartida, sí, pero que es suficiente para las cosas que vamos a hacer en el curso. Y es suficiente para que ustedes puedan aprender y entender de qué va el asunto de este modelo de programación, digamos, orientado a lo que es un kernel, orientado a lo que es Single Program Multiple Data, que le llama CUDA, para después, si ustedes quisieran profundizar un poco más, después de entender CUDA, entender un poco más lo que es OpenCL. Y si pues digamos, si les da mucha curiosidad, más podemos verlo pues en lo que es la maestría. Entonces, digamos que allí ustedes pueden tomar incluso desde pues, la asignatura de la maestría, muchos de mis estudiantes lo toman desde el pregrado. Pero allí pues vamos a poder estudiar un poquito más, se van a dar cuenta que es un poquito más complicado allí, pues a veces la acaban odiando a OpenCL, pero pues es una plataforma que si se acaba usando, pues digamos, se acaba acostumbrando a la persona, pues acaba entendiendo cómo usar ese paradigma, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que yo empiezo con CUDA, no es, digamos, porque yo tengo tarjeta gráfica de NVIDIA y lo resto no, digamos, no tiene nada que ver con eso, sino es por la sencillez, digamos, con la relativa simplicidad con la que podemos empezar a entender esto. Y vuelvo, insisto, pues la ventaja es que tenemos, o sea, tenemos acceso a estas plataformas. Si nos costara dinero, pues obviamente que se entendería un poquito más, no se entendería un poquito más la cosa. Bueno, aquí algo sobre lo que vamos a ver, vamos a manejar, pues estos son, eh, digamos, la jerarquía que nosotros vamos a manejar de hilos y memoria, vamos a hablar de registros, memorias compartidas, memoria global, como ya dijimos, pero bueno, esto lo vamos a dejar pues ya para luego, ¿para qué? Cuando lo veamos en el curso. Aquí un ejemplo, mire, de lo que lo vamos a nosotros a ver, o sea, vamos a lanzar. Vamos a suponer que queremos sumarle una constante b a cada elemento de un vector A. ¿Sí? Entonces, pues en la CPU, en un programa secuencial, haríamos un for. Y en cada iteración del for, pues vamos a sumar b. ¿Sí? Entonces, fíjense que pues en este caso tendríamos sencillamente que hacer este for. Y en el caso de CUDA, pues como vamos a lanzar hilos, entonces podríamos pensar que cada hilo va a ser una suma y el código de un hilo, pues solamente haría pues una línea de código, que sería esto que está acá. O sea, no haría nada más. O sea, ¿por qué? Porque el resto se van a ejecutar en paralelo. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder allí. Entonces, eso lo vamos a estudiar. OpenCL, como les mencioné, pues también es algo que está muy vigente. Sale una versión 3, o sea, ellos sacan versiones, yo creo que por ahí cada 10 años, no sé, pero salió una el año pasado
La versión 3 todavía no, me parece que no hay suficiente madurez tecnológica en cuanto a librerías de los fabricantes para eso. Tengo que seguir revisando, pero no he encontrado mucho. La versión que se estaba usando, la última versión que se usó mucho fue la 1.2. Salió una versión 2, pero fue un fracaso, casi. O sea, no, la gente no lo suele usar, se quedó en la 1.2. Y ahora sacaron, basándose en esta 1.2, sacaron una versión 3. Vamos a ver cómo nos va con esto. Pero pues la idea es que intentaron cambiar bastantes cosas en la 2 y parece ser que no les funcionó muy bien la cosa. OpenCL, para que ustedes hagan una idea, está pues hecho por un consorcio que se llama el consorcio Cronos, del cual hace parte Apple, Intel, AMD, Nvidia también colabora, IBM, entre otros fabricantes. O sea, todos ellos hacen parte de este consorcio que pues definen al final lo que es OpenCL. O sea, la cosa es seria. Bueno, entonces, pregunta. Vamos a ver aquí entonces las metodologías. Esto es un vistazo de lo que vimos sobre lo que es la programación. ¿Cómo se diseña un programa paralelo? Se preguntarán algunos. Pues, bueno, lo primero que tenemos que entender, pues muchos, es que no todos los algoritmos o programas son paralelizables. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo vale la pena paralelizarlo. ¿Sí? O sea, yo puedo ponerme la tarea de coger un programa, paralelizarlo y acabo embarrándola y el programa queda peor de lo que estaba. ¿Sí? Eso pasa mucho. ¿Sí? Entonces, digamos que parte de las cosas que uno debe aprender en un curso de computación paralela es eso, que no todo se puede paralelizar. Y aquí me voy a la historia de las canicas. Imagínense ustedes que ustedes están frente a un costal, un bulto que llamamos nosotros de canicas. Hay muchas canicas en este saco, en este bulto. ¿Sí? Vamos a suponer que esto está lleno de canicas. Yo quiero contar esas canicas. Supongamos que yo contando las canicas me demoro 10 horas. ¿Sí? Ahora vamos a paralelizar la tarea. Entonces ya no vamos a tener una, sino que vamos a tener 4 personas que me van a ayudar a contar esas canicas, las canicas que están en el bulto. ¿Sí? ¿Cuántas horas creen ustedes que me voy a demorar contando las canicas, suponiendo que todos los usuarios, las personas o los núcleos de procesamiento trabajan al mismo ritmo del original? Entonces, seguramente me demoré yo ¿cuánto? ¿Cuánto nos vamos a demorar en hacer todo esto? Probablemente unas 2 horas y media, ¿cierto? 2.5 horas. Es una estimación, ¿sí? ¿Pero qué implica hacer esto? Bueno, pues resulta que para hacer este cálculo, pues yo tendré que dividir este trabajo en 4, pasarle este a este señor, pasarle a este a este y esto a esto. O sea, tendré que dividir las canicas, digamos, sí, las canicas en el número de núcleos que yo tengo, hacer una repartición. Luego cada uno va a calcular acá, pues, un número y tengo que sumar esos números para obtener entonces un total. ¿Sí o no? ¿Qué implica esto? Pues esto va a tomar un ¿qué? Un tiempo. Y hacer esta suma va a tomar un tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos los tiempos de gestión o tiempos de comunicaciones normalmente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, si es un bulto, la cosa vale la pena. ¿Qué pasa si yo no quiero contar un bulto de canicas, sino que quiero contar un saco de canicas más chiquito? Supongamos que están aquí las canicas. Entonces aquí tengo mi bolsita de canicas. ¿Será que vale la pena tener 4 personas que me ayuden a contar esta bolsa de canicas? ¿Ustedes qué opinan? Que no. Claro que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me voy a demorar, si yo tengo cuatro personas, ¿cierto? Bueno, 3 personas más, digámoslo así, seríamos 4. Me voy a demorar más dividiendo que yo contando las canicas. Eso sucede en computación paralela muchísimo. Resulta que estos señoritos que nosotros tenemos acá, esto es la CPU. La CPU, un core de una CPU es una cosa demasiado, muy robusta. Es una cosa que va muy rápido. Un core, por ejemplo, de un i5, un i3, un i7, hasta de un Atom, de un Ryzen, un núcleo de estos es un cacharro muy rápido. Si ustedes tienen una tarea relativamente sencilla como contar canicas de una bolsa,
o un programa relativamente sencillo, ese programa seguramente no vale la pena paralelizarlo. Si ese programa tarda, por ejemplo, 10 microsegundos en ejecutarse, seguramente no vale la pena porque la repartición de la carga, la asignación de los hilos a los núcleos va a tardar más que esos 10 o 20 microsegundos. No vale la pena paralelizarlo. Entonces, el programa es paralelizable, o sea, es paralelizable el conteo de canicas en el caso de la bolsa, aquí en este caso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es paralelizable? Sí, sí se puede paralelizar. ¿Vale la pena? No. En el caso del bulto, en el caso del bultico acá, ¿sí? ¿El bultico es paralelizable? ¿Esa tarea es paralelizable? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Sí, vale la pena. Entonces, esto es un caso en el que sí merece la pena entonces ponerse en la tarea de hacer esta repartición y entonces repartir, ¿vale? No todos los algoritmos funcionan mejor en una plataforma paralela. Ojo, porque esto ya es otra historia también. Hay algoritmos, el conteo de las canicas, por ejemplo, se da muy bien hacerlo paralelo, pero hay otras cosas que no, ¿sí? Por su naturaleza, por la forma, digamos, del algoritmo, el algoritmo en su estado puro, no vale la pena hacerlo, ¿sí? Y bueno, pues aquí mencionamos que hay unas metodologías, ¿sí? Que se pueden usar para el desarrollo de esa metodología, de ese programa, esos programas paralelos. Bueno, hay un señor Foster que dijo, mire, ya voy a terminar, ya les doy la palabra para que me pregunten. Yo puedo tomar un problema, partirlo en pedacitos más pequeños, establecer cómo me voy a comunicar entre esos problemitas más pequeños y armo unos conjunticos de datos, unos conjunticos de problemas que yo voy a asignar después a unos núcleos. Entonces, esto es lo que yo le asigno a unos núcleos, ¿sí? Y de esa forma yo establezco la forma en que me voy a comunicar con esos núcleos. Entonces, por ejemplo, este núcleo va a correr este hilo y este otro hilo va a correr 2 hilos y cada hilo va a hacer estas tareas, ¿sí? Entonces, estos son tareas y estos son los hilos. Entonces, fíjense que si yo hago esto, pues, digamos, puedo trabajar de una forma más o menos organizada para poder hacer computación paralela. Primero, lo que llamamos particionamiento. Segundo, lo que llamamos las comunicaciones. Tercero, la aglomeración. Y cuarto, el mapeo. Ojo, esto no es una receta que, digamos, es fundamental o que si ustedes no la hacen fracasan, no, para nada, ¿sí? Pero pues sí es algo que es recomendable para que ustedes puedan hacer, digamos, que ustedes piensen en cómo van a comunicar unos hilos cuando estén trabajando sobre una arquitectura paralela, ¿sí?